señores, Adiskidok, amigos, Ikasleak, alumnos queridos que nos acompañáis, y en esta mesa hoy con nosotros el profesor Xavier Echeverría de la Universidad de Deusto y también don José María Echeverría, organizador con quien nos habla de estas jornadas debatiendo en las fronteras de la ética. Hoy cambiamos un poco los papeles. El profesor Echeverría hará, porque conoce bien la presentación, la breve presentación que solemos hacer del conferenciante, y yo solamente quiero hacer dos cosas. Primero, volverles a agradecer su presencia. Sin ustedes, sin vosotros, tampoco nosotros podríamos hacer nada. En el fondo, es compartir con vosotros una serie de reflexiones y, sobre todo, agradecer vuestra presencia constante en estas sesiones que, quiero recordar, vamos ya en un camino que se inició a finales de abril sobre el debate de la política o de los políticos, la ética en la política, la economía con Tamames. Con Diego Gracia, que todos recordamos, se debatió los problemas éticos del final de la vida, y todavía recordamos también con muchísima satisfacción la conferencia de nuestra querida Adela Cortina, que reflexionaba sobre qué entendemos por la ética. Y hoy corresponderá al profesor Echeverría hablar de la ética y la dignidad de la persona humana. Agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia también de nuestros patrocinadores, entre ellos también el Gobierno vasco, etc. Y doy la palabra al José María Echeverría para que diga lo que considere oportuno. Eskerrik asko. Buenas tardes, Arratsaldeon. Es fácil presentarle a Xavier Echeverría, colega, catedrático de la Universidad de Deusto, conocido en el ambiente nuestro vasco por su implicación en la ética de la reconciliación, la ética de la paz, la violencia, los discapacitados. En la vertiente ética de los derechos humanos, Xavier Echeverría ha hablado en numerosas conferencias, mantenido sus tesis en revistas, libros. Yo creo que su postura intelectual sobre la dignidad de la persona humana se puede resumir en una afirmación suya: lo que tiene dignidad no puede ser instrumentalizado, ser utilizado como puro medio. La relación ética como deber de respeto es una relación que se impone solo cuando remite de modo directo e indirecto a quienes son sujetos de dignidad. Bien, su defensa de las personas con discapacidad ha sido fuerte. Él ha afirmado que la historia de las personas con discapacidad intelectual, al menos cuando era marcada, es la historia de seres a los que en la gran mayoría de las culturas, y en cualquier caso en la nuestra occidental, se les ha negado su condición de sujetos de dignidad, de personas. Su vertiente de investigación pues, se ha centrado en la ética fundamental, la ética profesional, la ética social, la ética política, especialmente en torno a las identidades colectivas, así como en la vertiente ética de los derechos humanos. Los colectivos en los que más implica su reflexión son las víctimas de la violencia de motivación política, los pueblos indígenas. Ahora mismo, después de la conferencia, sale para México. Ha estado muy en contacto con todos los problemas de América Latina y con las personas con discapacidad intelectual. Bien, sobre todas estas temáticas ha publicado numerosos libros, para enumerar algunos de ellos: Ética de la diferencia, Ética de la ayuda humanitaria, Sociedades multiculturales, Aproximación ética a la discapacidad, Por una ética de los sentimientos en el ámbito público, La educación para la paz reconfigurada, la perspectiva de las víctimas. Bueno, es miembro de diversos comités de ética y estoy seguro que sus reflexiones, su debate sobre la dignidad de la persona humana, pues va a ser atractivo para todos nosotros y al final tendremos un debate. Adelante, Xavier.
Bueno, gracias por haberme invitado, gracias por vuestra presencia. Siempre es grato compartir aquello que no simplemente se está pensando, sino aquello que está formando parte del compromiso y parte de la vida. Y yo creo que si estáis aquí presentes para este tipo de temas es porque también lo sentís. Espero que lo que pueda decir os interese, os motive. En cualquier caso, pues ya he visto que el elenco de intervinientes en este ciclo es realmente muy positivo y, bueno, pues esperemos no defraudar demasiado. Entonces, cuando he preparado el tema, he visto que me resultaba un poquito largo y entonces, porque quiero decir bastante, pero a su vez quiero que quede tiempo para el debate, pues en vez de ir exponiendo hablado, aunque es un poquito sin más, aunque es pues más atractivo para la comunicación, pues me alargaría demasiado y a lo mejor me quedaba en el primer punto. Así que voy a hacer una especie de lectura con pequeños comentarios, pero espero, a pesar de todo, captar la atención, ¿eh? Entonces arranco. Planteo que podría presuponerse que la convicción de que todos los humanos somos sujetos de dignidad inalienable está asentada entre nosotros, que nos queda ciertamente la tarea de alentar una sociedad que sea más coherente con tal convicción, pero que no existiría ya debate ético en torno a ella, y a mí me han pedido que haga debate ético. Pues bien, en esta intervención pretendo mostrar, primero, que ese debate existe hoy en día, a veces con argumentaciones que cuestionan expresamente la dignidad, en otras ocasiones a través de opiniones con impacto social que de hecho niegan su universalidad. Formalmente dicen sí, hay dignidad, pero en la práctica no se la conceden a todos, luego niegan la universalidad. Entonces, primero, mostrar que existe el debate de esas dos maneras. Y segundo, que afrontarlo es importante para estimular el trabajo social a fin de que la dignidad sea respetada de verdad en todos. Ese es el reto, dignidad respetada de verdad en todos, porque solo entonces creemos en la dignidad. Bueno, pues para abordar el tema, un primer apartado lo he titulado aquí sobre el concepto de dignidad. Para cumplir estos objetivos conviene comenzar clarificando qué entender por dignidad. Y para ello voy a hacer un apunte filosófico remitiéndome a tres autores, Aristóteles, Tomás de Aquino y Kant. Puede asustar un poco a algunos que me remita a autores filosóficos, que a ver qué rollo nos mete este señor. Pero yo espero que sea, por un lado, fácilmente comprensible y por otro que veamos que muchos de los problemas que tenemos y de los logros que tenemos en torno a la dignidad es precisamente por la herencia de estos autores. Bueno, empiezo para ver cómo plantea en concreto Aristóteles el tema de la dignidad. Aristóteles no habla expresamente de dignidad, pero este concepto actúa de hecho como presupuesto central de su análisis de la esclavitud. Con su aguda capacidad para las definiciones, comienza presentando al esclavo como instrumento animado, es un instrumento vivo, como posesión animada. Vemos que aquí está ya en juego lo nuclear de la definición de dignidad. Implica la dignidad, valor en sí de alguien, y por consiguiente derecho a no ser instrumentalizado, frente a valor no en sí, sino para algo que legitima la instrumentalización, que es el caso del esclavo. Una vez que ha definido esto, que hay señores que poseen dignidad y otros señores que no poseen dignidad, unos que no pueden ser instrumentalizados y otros que sí pueden serlo, para Aristóteles lo que pide la ética política es trabajar ajustadamente esta realidad diferencial. Unos son una cosa, otros otra. Primero, definiendo a quién le corresponde por naturaleza, dice él, ser esclavo, y por consiguiente para siempre. Y segundo, asignando ser esclavo o libre, y segundo, asignando a cada uno el trato debido a su condición. Respecto a lo primero, respecto a ver a quién le corresponde por naturaleza ser libre o esclavo, el orden propio de la naturaleza, dice él, que debe ser guía de la acción intersubjetiva y política, que debemos inspirarnos ahí para obrar políticamente, nos muestra, dice Aristóteles, que está lo llamado a dominar y lo llamado a ser dominado, que en la naturaleza todo es así. Internamente, lo llamado a dominar, el alma sobre el cuerpo, el entendimiento sobre los afectos. En nuestras relaciones, las que aquí nos importan, el macho sobre la hembra, el señor sobre el esclavo, el hombre sobre el animal, y que esto es el orden de la naturaleza. ¿Y qué define la posición de dominio o sumisión en estas relaciones? ¿Por qué unos están llamados a dominar y otros a ser dominados? Pues es la posesión del logos, dice él, logos como razón y palabra, con la que argumentar en general y en especial deliberar moralmente.
Quien posee el logos es libre, quien no posee el logos es esclavo. Entonces, sobre ese triple emparejamiento que he hecho, la mujer dice, por naturaleza, algunas mujeres por naturaleza pueden tener cierto logos, pero falto de seguridad, no llegando entonces a ser esclava, aunque sí siempre a ser guiada. La mujer siempre tendrá que ser guiada por el varón, y a veces esclava. En segundo lugar, hay varones y mujeres que lo tienen solo para reconocerlo en sus señores, entienden sus órdenes, pero no para poseerlo en su iniciativa, correspondiéndoles por eso ser esclavos. El esclavo entiende al amo lo que le dice, pero él no tiene capacidad de raciocinio propio, por consiguiente es instrumento animado. Y los animales no tienen el logos ni para entender directamente al amo. Entonces, la no dignidad e instrumentalidad está plenamente en esclavos y animales, aunque con una jerarquización en la que el esclavo es superior al animal. Bueno, hecha correctamente la asignación de quién es libre y quién es esclavo, toca luego dar a cada uno el trato correspondiente a esa asignación, por el bien de cada uno y de la sociedad política. Al esclavo le conviene ser tratado como esclavo, tratado bien, pero tratado como esclavo, porque es como mejor funcionará. En concreto, digo aquí, lo mejor para los propios esclavos es tratarlos correctamente como instrumentos animados, porque es como mejor se realizarán ellos y más útiles serán a la sociedad. De la misma manera que lo que les conviene a los afectos es ser guiados por la razón. Bueno, este es un síntesis el planteamiento aristotélico. Sin entrar aquí en análisis críticos de la propuesta de Aristóteles, retengamos estas dos ideas presentes en ella, para pasar a Aristóteles a la actualidad, que es lo que quiero hacer ahora. Primero, Aristóteles nos viene a decir, la dignidad tiene que ver con la no legitimidad de ser utilizados. Segundo, la dignidad la poseen únicamente quienes muestran capacidad de raciocinio y lenguaje. Pues bien, lo primero ha quedado incorporado en nuestra concepción de la dignidad. Es digno el que vale de tal manera que no puede ser utilizado. Lo segundo, el que posean únicamente la dignidad quienes muestran capacidad de raciocinio, ha sido rechazado en parte. Formalmente ha sido rechazado y se ha dicho, no, nadie por naturaleza es esclavo, como decía Aristóteles. Ahora bien, cuando luego presente el debate actual sobre la dignidad, veremos que quedan muchas huellas de esta asignación no universal de la dignidad. Por ejemplo, a la hora de remitirla a las personas con discapacidad intelectual. Como las personas con discapacidad intelectual, bueno, tienen un raciocinio un poco extraño, un lenguaje un poco confuso, pues a lo mejor no tienen plena dignidad. Aquí tenemos la huella de Aristóteles. Primero, para entender qué es dignidad, y segundo, para que a lo mejor no la aplicamos a todo el mundo. Bueno, paso ahora a la propuesta de Tomás de Aquino, y aquí va a venir como otra vuelta de tuerca sobre el concepto de dignidad. Según él, en principio, la dignidad es algo que concierne al humano en cuanto tal, por ser libre y existente en sí mismo. En principio, por tener nosotros esas cualidades, somos sujetos de dignidad. Digo en principio. Pero dice él, es una potencialidad. En principio tengo potencia de ser sujeto de dignidad que se actualiza cuando es merecida. Esa potencia pasa a ser acto cuando yo merezco la dignidad que tengo en potencia. ¿Y cuándo? Cuando la libertad se ejerce para el bien, en especial el bien común. Quien hace el bien es de verdad digno. Quien no hace el bien es indigno. Aunque podría ser digno, pero como no hace bien, es indigno. Por eso digo aquí, quien hace el mal pierde la dignidad y al perderla se degrada como hombre, haciéndose bestia, con lo que puede ser tratado como tal, esto es, instrumentalizado en sentido pleno, a través del castigo judicialmente definido. En cierto sentido, podría decirse que la dignidad está primariamente en las obras del sujeto moral. Hay obras dignas y obras indignas, que le hacen digno cuando hace obras dignas e indigno cuando las hace indignas, cuando las obras son malas. ¿Bien? Bueno, con esta tesis, Tomás de Aquino da consistencia y contundencia a una afirmación que ya decía Aristóteles, de que el hombre bueno es el mejor de los animales y el que está apartado de la justicia es el peor de ellos. Pero como tal tesis, digamos, tiene un punto diferente de vista respecto a la dignidad que el que he dicho antes que tenía Aristóteles. Ahora, la dignidad o no dignidad no es algo con lo que se nace, que decía Aristóteles. Según las capacidades que tengo, soy libre o esclavo. No. La dignidad se logra por las buenas obras y se puede perder. No es una dignidad que mantengo constante en mi vida, solamente mantengo constante la potencialidad de la dignidad.
Por supuesto, y añado otra cosa que es interesante, en la práctica las dos tesis de que nacemos con dignidad o que la dignidad la merecemos pueden aplicarse a la vez cuando se sostiene que los que nacen dignos o son dignos por estatus, que eso ha ocurrido en muchísimas culturas, el que nacía en el estatus altus era digno, el que nacía en el estatus bajo era indigno o no digno. Pues bien, pero también se pueden defender que los que por estatus tienen dignidad pueden perderla por sus obras especialmente indignas. Así lo concebían los romanos del Bajo Imperio con ocasión de la tortura. Distinguían tres estatus. Primero estaban los esclavos, segundo estaban los libres, divididos a su vez en humiliores, los más humildes, los pobres, y honestiores, los que tenían honores. Entonces, solo estos, los honestiores, debido a que tenían honra, dignidad, merecían a priori respeto, y su declaración en un juicio valía por sí misma. No precisaba ser reforzada por la tortura, por la cuestio que llamaban ellos, a la tortura, la pregunta, pero la pregunta con el látigo al lado. Bien, lo que pasa es que estos honestiores perdían su condición y podían ser torturados si cometían crimina excepta, que decían ellos, es decir, delitos infames, que quitaban la fama, infames que quitaban la fama, la dignidad, como el atentar contra las máximas autoridades. ¿Qué es lo que pasa? Pues que puede pensarse que con estos datos estoy dando cuenta del pasado. No. De nuevo, este pasado muestra sus firmes huellas en el presente. ¿Cuántos hoy en nuestra sociedad piensan que es legítimo no tratar como sujetos de dignidad e incluso, llegado al extremo, torturar, expresión por excelencia de la instrumentalización, a quienes están envueltos en crímenes que generan alarma social? ¿Estamos dispuestos a reconocer dignidad a los criminales de crímenes horrendos? Esa pregunta está ahí. Según la tesis de Tomás de Aquino, no hay que reconocérsela porque la han perdido. Si estamos de acuerdo con ello, hemos quebrado el concepto de dignidad universal. Esto es, en el debate actual sobre la dignidad vuelve a estar presente, aunque con más sutileza, la tesis de que esta dignidad no es algo inherente a la condición humana, sino dependiente de las obras. Por cierto, de esta concepción de la dignidad ligada a las obras se desprende otra cuestión importante para definirla. Aquí, cuando ligo la dignidad a las obras, ya no se opone dignidad igual a valor en sí, no dignidad igual a valor puramente instrumental, o no valor ni para eso, sino que se opone más bien dignidad igual valor en sí, indignidad igual disvalor, ante el que hay que hacer justicia penal, del que hay que protegerse con la marginación e incluso con el exterminio. Como exterminamos a gente en masa, pero ¿cómo exterminamos de uno en uno al que pierde la dignidad? Condenándole a la pena de muerte. Y, por ejemplo, cuando uno tenía una crimina excepta de aquel entonces, que era la herejía, pues condenándole a la hoguera. Lo que supone que la no dignidad, a partir de este pequeño recorrido entre estos dos autores, la no dignidad tiene tres variables con las que es identificado el humano al que se le asigna esta condición. En unos casos, ser no digno significa ser valor medio que se utiliza. En otros casos, ser no valor que se desprecia. En otros casos, ser disvalor que se persigue. Las tres expresiones serían de no dignidad. Bueno, y pasamos al tercer autor, al autor que formalmente, desde el punto de vista filosófico, cuaja el concepto de dignidad actual, que es Kant. Para Kant, la dignidad ya no va a depender de circunstancias individuales que la particularizan. Por ejemplo, tener capacidad o discapacidad. No al menos del rango o la conducta, sean las que sean. Va a estar asociada a la condición humana. Por ser humanos, por el mero hecho de ser humanos, tenemos dignidad. Esto va a ser considerada cualidad intrínseca, incondicionada y perenne de todo humano. En realidad su propuesta es compleja, pero voy a destacar de ella lo más básico. Nuestra dignidad, dice este autor, se sustenta en nuestra condición racional en cuanto ésta nos hace competentes para formular y obedecer con autonomía una legislación moral universal. Dicho de otra manera, de alguna manera repite a Aristóteles. Lo que pasa es que aquí lo generaliza. ¿Por qué soy digno? Porque soy un sujeto que tiene conciencia, que tiene lenguaje, argumentación y que eso lo utiliza para la moralidad. Soy sujeto de moralidad y por consiguiente por esto soy sujeto de dignidad. Esta es, dice Kant, nuestra sublimidad, por eso somos sublimes, la sublimidad de la dignidad.
en comparación con los seres no racionales, en concreto con los animales, que al no tener raciocinio, conciencia, moralidad, no tendrían dignidad. Y ser digno, dice él, supone ser fin en sí, no ser fin para otro. Supone valer interna e incondicionalmente, sin condiciones, pase lo que pase, por sí mismo, no estar sujeto a un precio. Dato del que emerge el imperativo universal de respeto. Si tengo dignidad, no me trates como puro medio. Si tienes dignidad, yo no te tengo que tratar como puro medio. Ni siquiera yo a mí me tengo que tratar como puro medio. Para nuestra actual concepción de la dignidad, sustrato además de los derechos humanos universales, si existen derechos humanos universales es porque creemos que existe dignidad universal. Si no, los derechos humanos caen como un castillo de naipes. Bien, en cualquier caso, la referencia decisiva es la kantiana, pero no está exenta de problemas que confluyen en el debate contemporáneo. Sería muy largo meterme en ellos, pero los voy a citar. Aunque en principio Kant hace extensiva la racionalidad, autonomía y capacidad de moralidad, y con ello la dignidad inherente a ellas, a todos los humanos, por otro lado, no deja de hacer aplicaciones restrictivas de ella, de nuevo hacia las mujeres, que piensa que como los afectos les pueden un poco demasiado sobre la racionalidad, pues tienen que estar los varones para guiarlas. También hacia los económicamente dependientes, porque considera que no funcionan del todo. Y por otro, se presta a que se generen dudas sobre si la tienen o no las personas con discapacidad intelectual marcada y los enfermos graves y mentales graves y crónicos, aunque él no trata este tema. Además, su principio implicado de respeto es formulado únicamente en negativo. La idea es: respeta al otro, no te metas con su libertad. Eso es en negativo. Pero cabe plantearse si no habría que plantearlo en positivo. Respeta al otro, luego ayúdale para que viva, para que tenga condiciones de vida de sujeto de dignidad. Kant sostendrá también que es la concepción estrictamente retributiva de la justicia, la ley del talión, la que trata al delincuente con dignidad. Dice, la manera como hay que tratar con dignidad al que ha matado es matándolo. Así, ¡pof! Algo muy discutible. Estamos aquí en el... Y por último, se le cuestionará el que relega a todos los animales a su condición de puro medio, poniendo en cuestión su tesis central. Pues bien, toda esta problemática está teniendo su continuación en el debate contemporáneo sobre la dignidad que paso a presentar ahora. Todas estas cosas que Kant las tiene así como... O sea, Kant tiene un concepto en principio muy firme, pero después tiene algunas aplicaciones confusas. Y eso nos hace que incluso con Kant sigamos planteándonos el debate sobre la dignidad. Planteando un poco este debate, como ya he adelantado, se debate hoy, por tanto, la dignidad en torno a tres situaciones. He adelantado con la presentación de estos autores, se debate la dignidad en torno a tres situaciones de los humanos: limitaciones de consciencia, pobreza, delincuencia. Los que tienen limitaciones de conciencia tienen dignidad, los pobres tienen dignidad, los delincuentes tienen dignidad. Y en torno a la conexión de los animales con ella, los animales tienen dignidad. A lo que hay que añadir una cuarta situación, además sin pretender agotar los puntos conflictivos: la de condiciones personales inmodificables de vida que son consideradas falta de toda calidad, ligadas con mucha frecuencia al comienzo y al final de la vida, que aquí trató Diego Gracia, pero que yo aquí lo voy a tratar de paso, de una perspectiva un poco diferente. Es decir, quien está en coma tiene dignidad, por ponerlo así en una situación extrema. El mapa de este debate sobre la dignidad, por tanto, en el que sus 5 núcleos temáticos que acabo de citar ahora tienen con frecuencia interconexiones, es pues muy amplio. En los límites de la conferencia no puedo expresarlos con amplitud. Yo los he retomado en mis apuntes a los 5 temas, los he hecho bastante sintéticamente. Yo llegaré hasta donde pueda, porque sí es importante que el tiempo del debate esté. Y bueno, pues esperemos que pueda interesar el debate a partir precisamente ya no como en abstracto filosófico, sino en concreto en los núcleos temáticos que os he planteado. Entonces aquí concretamente paso al primer núcleo de debate, el debate sobre la dignidad ante la pobreza. Voy a ser muy esquemático en esto, pero es enormemente importante. Aunque fácticamente este debate es muy relevante por la imponente extensión de la pobreza y miseria evitables, allá donde hay pobreza y miseria evitables, hay quebranto de dignidad. Voy a ser enormemente esquemático al exponerlo, porque pienso que a nivel argumental está oficialmente aclarado. Está oficialmente clarificado, para quien quiera verlo, por supuesto, en el consenso social mayoritario en torno a los derechos sociales. Si yo me creo los derechos sociales,
como derechos, derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera, en ese momento yo no dudo de que en el más pobre, si se quiere, late con un brillo especial la dignidad, solo que la dignidad violentada. Pero vamos a ver cómo en la práctica la cosa no está funcionando así. El punto de partida del debate es: nuestra dignidad genera deberes de respeto, en especial hacia los otros. No trates a nadie como puro medio. Pero la pregunta que lo guía es: ¿implican solo no instrumentalizar al otro con la coacción directa de su libertad? ¿Implica solo decir, no te metas con la libertad del otro, respeta su libertad? ¿O suponen también deberes de justicia distributiva solidaria para que el otro tenga las condiciones de posibilidad de ejercer realmente la libertad que le hace sujeto de dignidad? No basta aunque yo no me meta con su libertad. Si él no puede ejercer su libertad porque está en la miseria, pues a lo mejor tendré que ayudarle para que pueda ejercerla. El liberalismo clásico ha optado por lo primero, diciendo que abrirse a lo segundo, diciendo que abrirse a tener que ayudar era liberticida. ¿Por qué me van a obligar a mí a ayudar a alguien? Yo ayudaré a quien quiera. Pero si aceptamos, si aspiramos a una ética coherente y si asumimos nuestra ineludible interdependencia propia de nuestra condición de humanos, los liberales piensan que somos individuos separados, pero los individuos separados no existen. Solamente existimos los humanos en nuestra solidaridad compleja, porque si no, no seríamos humanos. Entonces se impone acoger que la dignidad implica no solamente respeto en negativo, no violentar la libertad del otro, sino en positivo, colaborar en que tenga condiciones de ejercicio positivo de su libertad. Y a partir de aquí aparecerían pues no solamente derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales en su interconexión. ¿Por qué en estos momentos aquí se está poniendo prácticamente, fácticamente en duda, en cuestión, la dignidad de todos en esta cuestión de los pobres? Pues es que de esto se desprende una clarísima conclusión que va a sacar a su vez otra. No solo se está violando la dignidad de las personas cuando, en relaciones intersubjetivas o enmarcadas en organizaciones que usan la fuerza, se violenta directamente su autonomía. El terrorista que mata violenta la autonomía del otro, el que roba crudamente violenta la autonomía del otro. Eso son violencias directas. Se violenta, también se viola la dignidad del otro a través de las dinámicas impersonales de los mercados, a través de la violencia estructural que bloquean las condiciones de posibilidad para vivir de acuerdo con la condición de sujetos de dignidad. Hoy, por ejemplo, los que sufren más duramente el impacto de la crisis están siendo utilizados como chivos expiatorios, como sujetos de no dignidad, para salir de ella. Estamos planificando expresamente que se salga de la dignidad a base de que los pobres se hagan más pobres, a base de que haya gente que muera por la miseria. Lo estamos planificando. Y si lo estamos planificando, estamos utilizando de puros medios a los que van a ser esos chivos expiatorios. Bueno, queda eso así como el primer bloque en el cual en la práctica se pone en cuestión la dignidad. Paso al segundo bloque, calidad de vida versus dignidad. Y aquí concretamente pues voy a plantear el tema que ya tomó Diego Gracia, pero desde la perspectiva de la dignidad. La dignidad presupone que toda vida humana tiene el mismo valor. Por el hecho de ser humanos tenemos dignidad, valemos por sí mismos, valemos como fin, todo es igual. Pero esta tesis entra en crisis, nos dice un autor que a lo mejor os lo citó Diego Gracia, Singer, un utilitarista. Esta tesis entra en crisis cuando afrontamos los problemas del comienzo y el final de la vida, dice este señor. Comenzando por el final, después digo un poquito del comienzo. ¿Cómo afrontar el hecho de que alguien con no suficiente conciencia para decidir tiene una grave enfermedad incurable que puede durarle años, que merma totalmente las posibilidades de vivir la vida propia de las capacidades humanas? Singer nos dirá, la misma situación muestra esa situación de un señor pues, que no tiene posibilidades de vivir frente a otro que tiene plenitud de vivir. ¿Cómo va a valer la vida lo mismo de uno que otro? Es absurdo, míralo. Pues Singer nos dirá, la misma situación muestra que la vida de esta persona no tiene igual valor que la de quien está en plenitud de facultades, hasta el punto de que podemos considerar que debe acabarse con ella. Incluso suele decirse para que muera con dignidad. Está en coma, desenchufémosle y ya está sin problemas. Después podremos ver si hay problemas o no, pero la idea fundamental que tiene Singer es que uno vale más que otro, y punto. Y si el que vale menos, pues en el conjunto, pues genera problemas diversos, incluso de reparto de bienes, pues acabemos con su vida y ya está.
Singer, por afán de claridad y ante situaciones como esta que pedirían para él reconocer que el valor de la vida humana varía, que unas vidas humanas valen más que otras, más que transformar el significado de dignidad, no se pone a decir transformemos el significado de dignidad. En ese sentido, él es honesto intelectualmente, no anda con tapujos, lo que cree, lo dice. Nos propone desterrar el concepto de dignidad por los callejones sin salida a los que nos abocaría, como el de obligarnos a mantener en vida a personas en coma de larga duración. No, primero, la dignidad responde a un criterio de todos igual valor que es falso, y segundo, con el concepto de dignidad tenemos que hacer cosas que es estúpido hacer, más o menos. Plantea